Hola gente, un gusto saludarlos. Eh, Me imagino que muchas veces ustedes habrán escuchado hablar de una base de datos, de gente decir, bueno, es que tengo tal información y la tengo guardada en una base de datos. Hoy en día, ya avanzado el siglo XXI y con la ventaja que ustedes tienen de llegar y tener el chip incorporado, como se ha dicho, ustedes constantemente interactúan con bases de datos todos los días a través de sus aplicaciones móviles, a través de su teléfono móvil, a través de su computadora en la casa, utilizando para ello el Internet. Facebook tiene su propia base de datos, Instagram maneja su propia base de datos, YouTube tiene su propia base de datos. Pero dependiendo de cada tipo de información que ustedes quieran manipular, que ustedes quieran guardar, la base de datos tiene que cumplir con ciertos requisitos específicos. Allá por el año 1963, hace ya más de 60 años casi, eh, un señor F. Cook llegó y estableció las bases para lo que podría ser o lo que tendría que ser una base de datos relacional, como lo que conocemos hoy en día, a aquel sistema que es capaz de poder gestionar información de una manera segura, de una manera ágil. Una de las tantas leyes, él fundamentó 13 leyes específicas para lo que es una base de datos. La número 5 dice que es necesario para que una base de datos sea considerada como una base de datos de relaciones, que tenga un lenguaje de programación con el cual se pueda interactuar. Y este lenguaje tiene que cumplir con tres características específicas, entre ellas que tenga una sintaxis que pueda ser de manera lineal y que pueda permitir la manipulación de la información que se guarda dentro de la base de datos. Precisamente Oracle y SQL Server, que son dos de las grandes bases de datos conocidas a nivel comercial, inclusive podemos tener también MySQL, que es una base de datos de código abierto y también comercial, utilizan el lenguaje de programación SQL. El lenguaje de programación SQL es un lenguaje estructurado de consulta. Y ese lenguaje estructurado de consulta tiene un conjunto de comandos que permiten consultar información dentro de una base de datos, permiten modificarla, ingresar nueva información, actualizar dicha información y en algún caso también podría ser necesario que se requiera borrar de esa información que se encuentra almacenada. Este curso de programación de lenguaje SQL lo que nos va a ayudar es a eso. Nos va a ayudar a tener los principios básicos que deberíamos de tener a la hora de interactuar con un sistema de bases de datos y aprender cómo construir una consulta, cómo recuperar registros almacenados dentro de una base de datos. Van a comprender y entender los conceptos lógicos relacionados con los mecanismos que se utilizan para poder almacenar información dentro de una base de datos. Si bien es cierto, podrían llegar y decir, bueno, pero es que yo no sé si voy a estudiar informática o no. Hoy en día todas las profesiones utilizan una base de datos, independientemente si usted vaya a estudiar informática o si usted vaya a estudiar programación, en fin, no es específicamente para una carrera. Esto le podría ayudar a cualquier persona que el día de mañana vaya a integrarse al mercado laboral y que de alguna otra manera tenga que interactuar eh, dentro de su trabajo con un ambiente donde se guarde información. Entonces, de hecho, se ha dicho en muchos lugares que deberíamos de aprender a programar desde la primaria, ni siquiera en la secundaria. Así que esto no es aprender en programar como tal, es aprender a utilizar el lenguaje de programación, a poder realizar consultas sobre la base de datos, y eso es precisamente para lo cual hemos creado este curso. Son 20 horas del taller y en esas 20 horas ustedes aprenderán lo básico con un nivel intermedio avanzado de lo que es el lenguaje de programación SQL y cómo interactuar con una base de datos. Los invito a que me puedan acompañar y recuerden, el taller es gratuito y es única y exclusivamente guiado a estudiantes de segunda enseñanza, de secundaria, y que tienen que ser de instituciones públicas del país. Y el único requisito para poder participar es que puedan obtener una carta en su colegio de que son alumnos activos de dicho colegio y que en este caso es necesario tener una conexión a Internet y una computadora donde ustedes se puedan conectar a una sesión de Zoom y en donde puedan descargar una herramienta que yo les voy a dar
para que puedan conectarse a un ambiente de una base de datos en el cloud, en la nube, donde ustedes van a poder realizar sus prácticas, donde ustedes van a poder estudiar y poner en evidencia el conocimiento que vayan adquiriendo. Los espero y ojalá que puedan acompañar.